Sobre Hobbes, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. En esta ocasión nos acompaña el profesor Eduardo Pizarro León Gómez. Pizarro León Gómez es profesor de IAPI, actualmente es el director de la Comisión Nacional de Reparación de la Justicia. Es sociólogo, tiene un DEA en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París y candidato a doctor por la Universidad de París III. Yo creo que el profesor Pizarro no necesita mayores presentaciones. Los dejo con su conferencia titulado Estados colapsados, Colombia, un estado colapsado. Profesor Pizarro. Bueno, gracias. Mi charla, yo evidentemente no soy filósofo, soy politólogo y voy a referirme fundamentalmente al tema. En primer término, el debate hoy en la literatura sobre qué es un estado colapsado y luego el debate sobre el fenómeno de los estados colapsados en Colombia. Probablemente todos ustedes saben que después de la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso del campo socialista en 1991, en la comunidad internacional surgió en la agenda internacional un tema de enorme preocupación, que fue el fenómeno de lo que se va a llamar los estados fallidos o los estados colapsados. Múltiples estados en los años 90, una vez desaparecieron las zonas de influencia del este, del oeste, múltiples conflictos que estaban controlados se desataron y colapsaron estados completos. El caso evidentemente más conocido por todos fue Yugoslavia, que se mantenía cohesionada bajo el liderazgo de Tito, pero a la muerte de Tito y tras el colapso de la Unión Soviética y del campo socialista, vienen los conflictos entre croatas y serbios y musulmanes, y se desintegra el Estado yugoslavo, pero igualmente se desintegran múltiples repúblicas en Europa Oriental, y colapsa la Unión Soviética y vienen guerras, etcétera, en esta zona, pero no es exclusivo de Europa Oriental, también en África, en Asia, etcétera. Entonces surge una alarma a nivel internacional con este fenómeno, y Colombia no va a ser ajena al debate. Múltiples analistas internacionales plantearon que Colombia en los años 90 era uno de los ejemplos de un estado fallido. Después les voy a explicar en qué consiste esta noción. E incluso lecturas muy alarmistas sobre Colombia hablaban de un proceso inevitable, de un norte paramilitar, un centro del país controlado por el Estado y un sur controlado por la guerrilla. Y se hablaba de la perspectiva de una ruptura nacional entre esos tres sectores, porque muchos de los estados colapsados de África, de Asia, llegaban solamente a controlar la capital del país. Había un control del estado central de la capital del país, pero todas las zonas rurales eran controladas por milicias armadas, por grupos de diferente índole, en conflictos interétnicos, religiosos, etc. Y muchos analistas, incluso analistas norteamericanos, hablan de la perspectiva de Colombia como un estado colapsado, como insisto, partido en tres regiones. Ustedes saben que hoy en día el paradigma de un estado colapsado es Somalia. En Somalia desapareció el Estado. Uno habla de Somalia porque tiene un registro en el Banco Mundial que se dice Somalia, pero Somalia hoy en día está partido en 3 o 4 áreas y está controlado por líderes tribales, donde el Estado central desapareció totalmente. Un regreso, si se quiere, a una situación tribal de varios siglos atrás. Entonces Somalia hoy en día es el paradigma del Estado colapsado, pero hay otros ejemplos: Sudán, Sierra Leona, en la propia Afganistán hace pocos años, el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces el debate, digamos, interesante sobre el caso colombiano es si era un Estado en proceso de fracaso o si llegó en un momento a ser un Estado colapsado. Ese fue un debate muy fuerte que se dio hasta años recientes, y luego les voy a mostrar cómo se ve a Colombia por parte de analistas internacionales. ¿Cuál era la preocupación sobre los estados colapsados? En primer término, había una preocupación de la comunidad internacional
debido a que el colapso estatal estaba generando ondas, conflictos humanitarios a nivel internacional, desplazamientos masivos de población, emergencia de señores de la guerra, como en Afganistán, o en Sudán, o en Somalia, o de grupos paramilitares en Colombia, masacres, etc. En segundo término, razones de seguridad global, en un mundo altamente interconectado e interdependiente, la incapacidad de un Estado para garantizar un mínimo de orden y seguridad en sus fronteras generaba inmediatamente un impacto regional e incluso un impacto internacional. Evidentemente Colombia es visto como un país que es una fuente de inestabilidad en las fronteras, con Venezuela, con Panamá, con Ecuador, con Perú, incluso con Brasil, por múltiples factores, pero además podía ser un factor de inseguridad global, porque a finales de los años 90 y principios de este milenio, sobre todo después del 11 de septiembre del año 2001, con las Torres Gemelas, la experiencia demostró que los grupos terroristas emergentes encontraban enormes posibilidades de anidar en estados colapsados. El caso de los talibanes en Afganistán, o el caso de múltiples grupos radicales islámicos en Sudán o en Somalia o en otras partes. Incluso se planteaba que en países como Colombia grupos armados podían anidar en fronteras inseguras, como podían ser las fronteras selváticas de Brasil o de Perú o de Panamá, etc. Entonces había la idea de que los colapsos institucionales en un mundo interconectado podían generar una inseguridad global. En este contexto comienza a surgir en la literatura internacional la necesidad de afrontar el tema de los colapsos institucionales. Lentamente comenzó a haber un cambio en Naciones Unidas y en la comunidad internacional debido a este fenómeno de los estados fallidos, y comenzaron a surgir tareas nuevas para la comunidad internacional. Como todos ustedes saben, Naciones Unidas tenía la prohibición de intervenir en estados a nivel interno, pero a partir de los años 90, con este fenómeno de los estados fallidos, de los estados colapsados, entre los cuales voy a mostrarles incluía Colombia, se planteó que la comunidad internacional tenía que garantizar tres elementos centrales para el orden internacional. Lo que ustedes conocen, lo que se llama el peacemaking, coadyuvar a los procesos de paz a nivel internacional, lo que se llama el peacekeeping, la conservación de la paz, y lo que se llama el peace building, la construcción de una situación de estabilidad en los posconflictos a nivel internacional. Y estas tres dimensiones, lograr la paz, conservar la paz y lograr posconflictos pacíficos, se convirtieron en herramientas centrales de la comunidad internacional para enfrentar el desafío de los colapsos institucionales. Es interesante, pero hasta el año 1991, la inmensa mayoría de los conflictos internacionales se resolvían con el triunfo de uno de los actores enfrentados. A partir de 1991 ha ido creciendo la capacidad de la comunidad internacional para resolver conflictos por la vía negociada, y la inmensa mayoría de los conflictos en los últimos 15 años se han resuelto con mediación de la comunidad internacional en procesos de paz exitosos. El Salvador, Guatemala, en América Latina son dos ejemplos excepcionales, pero igualmente en otras partes del mundo. En este contexto, las Naciones Unidas comenzó a estimular a múltiples fundaciones y ONGs a nivel internacional para que construyeran indicadores fiables que permitiesen detectar cuando un Estado estaba al borde del colapso, cuando había un proceso de deterioro institucional, con objeto de que hubiesen alarmas tempranas que le permitieran a la comunidad internacional intervenir para evitar los colapsos institucionales a nivel internacional.
surgieron una enorme cantidad de este tipo de ONGs y fundaciones a nivel internacional, y se comenzaron a construir una serie de indicadores de carácter social, económico y político para detectar cuándo un Estado está al borde del colapso. Y en este cuadro les puse algunos de estos indicadores. Lamento mucho que no tuve tiempo para traducirlo. Fundamentalmente son tres indicadores: indicadores sociales, indicadores económicos e indicadores políticos. Los indicadores sociales son el aumento de presiones demográficas, masivos movimientos de refugiados internos, generando complejas emergencias humanitarias, un legado de ciclos de violencia, ciclos de represalias contra represalias, de ciclos de venganzas entre grupos enfrentados. Esos ciclos de represalias contra represalias: muere un palestino, muere un israelí, muere un palestino, muere un israelí, que acompaña al Estado de Israel en Palestina desde el año 1948. Una crónica y fenómenos de desplazamiento de población hacia el exterior. Luego indicadores económicos. Bueno, estos son fenómenos que no ocurren en Colombia, pero digamos, los beneficios del crecimiento económico son para grupos muy determinados, por ejemplo, en países africanos para comunidades tribales, en detrimento de otras, una severa declinación económica, e indicadores políticos como criminalización y deslegitimación del Estado, progresivo deterioro de los servicios públicos, suspensión de la ley del Estado de Derecho y una amplia violación de los derechos humanos, aparatos operando como Estados dentro del Estado, grupos paramilitares o milicias armadas, un fraccionamiento creciente de las élites a nivel del país y una intervención de actores externos en la política interna de los Estados. Con estos indicadores surgieron estudios a nivel internacional que comenzaron a colocar a los países de acuerdo con su grado de estabilidad o inestabilidad institucional. Y en este cuadro, que fue realizado por uno de los más prestigiosos índices de estados fallidos, este es del año 2005, o sea, con datos del año 2004. Como ustedes se dan cuenta, Colombia aparece en el número 14. Y la compañía no es muy agradable. La compañía, como ustedes pueden mirar hacia arriba, no es muy agradable. Costa de Marfil y Sudán, Irán y Somalia, Sierra Leona, Haití, Ruanda. Una compañía bastante desagradable. El vecindario no es bueno. Esto es del año 2005. Es decir, la percepción de Colombia a nivel internacional es de un Estado fallido. En el año 2005, esto fue publicado por una fundación de Washington que se llama Fundación para la Paz, que es uno de los indicadores más sofisticados, donde están los 170 países del mundo clasificados de acuerdo con su grado y riesgo de inestabilidad. Y la idea de crear estos indicadores de estabilidad institucional era fundamentalmente, insisto, una alerta temprana. Cuando un país comenzaba a acercarse a los límites del colapso institucional, había la posibilidad de que la comunidad interviniera de múltiples formas para evitar el colapso de las instituciones. La pregunta que yo quisiera formularles a ustedes es si este concepto de Colombia como un Estado fallido es válido. Colombia ha estado a puertas de un colapso institucional o no, y cuáles serían los argumentos a favor o en contra de este tipo de argumentación. Digamos, si uno se sitúa desde una perspectiva histórica, uno podría afirmar que ningún Estado latinoamericano, salvo Haití, por razones históricas complejas, son estados que puedan ubicarse en la literatura de los estados colapsados. El argumento fundamentalmente es que, a diferencia de África, donde los estados fueron
creados arbitrariamente. Como ustedes saben, hay un famoso libro de un autor francés que se llama África mal partida, donde tras la descolonización de África, los países que emergieron no emergieron con fronteras geográficas como un río o una montaña, sino que emergieron arbitrariamente para mantener el colonialismo después de los años 50 y 60, tras las guerras de liberación nacional, donde una comunidad étnica era minoría en este país, pero mayoría en otra, y se generaron toda esta serie de conflictos en los países africanos. Evidentemente que las posibilidades de colapso institucional son muy poderosas, pero en el caso de América Latina la construcción estatal viene desde la colonia, desde la corona española, y esto hace que la construcción nacional haya sido mucho más sólida que en otras áreas del mundo. Y el argumento que dan muchos autores contra esta visión de Colombia como Estado colapsado o Estado en proceso de colapso es que los estados andinos, Ecuador, Perú, Colombia, sobre todo Bolivia, y muchos estados centroamericanos son estados débiles, pero no estados fallidos, no estados fantasmales como los estados africanos o ciertos estados asiáticos. Ese es un primer argumento que se plantea en la literatura. Y aquí les quisiera definir cómo se define un estado colapsado. William Sarman lo define: el colapso estatal consiste en una suerte de enfermedad degenerativa que culmina en un caso extremo de dificultad para el ejercicio del poder político. Y otro autor, Robert Rothbard, profesor de la Universidad de Harvard, dice: un verdadero estado colapsado es una versión rara y extrema de los estados fracasados y se tipifica por una ausencia total de autoridad. En este sentido, un estado colapsado es una cáscara vacía de comunidad política. Es la definición que él da. E insisto, el ejemplo que él pone es Somalia, donde evidentemente no hay un estado central, sino una multiplicidad de grupos tribales que se disputan el control territorial. El otro argumento que yo daría frente a esta concepción de Colombia como un estado colapsado es que los estados colapsados se han producido fundamentalmente donde existen identidades colectivas, donde existen serbios, croatas, musulmanes, o en el caso de Ruanda, los tutsis y los hutus, enfrentados en conflictos que tienen larga tradición. Como todos sabemos, en el caso de Yugoslavia, los croatas católicos fueron los aliados de Hitler durante la ocupación de Yugoslavia, y los croatas crearon la Guardia de Hierro, que generaron el segundo gran genocidio en territorio europeo después del genocidio judío, que fue sobre la población serbia. Mataron alrededor de 800.000 serbios. Entonces, en la memoria colectiva del pueblo serbio estaba la masacre de la Segunda Guerra Mundial, y a la muerte de Tito, todos estos episodios de la Segunda Guerra Mundial reviven, y sorprendentemente mi vecino croata se ha convertido en un enemigo. En el caso de identidades colectivas, ocurre un fenómeno con respecto a episodios de violencia, y es que se conservan en la memoria colectiva, y entonces son muy susceptibles, en donde hay comunidades colectivas nacionales o religiosas, que episodios de violencia del pasado se revivan 3 o 4 décadas después, como ocurrió con los hutus y los tutsis en los años 90, que todos sabemos, 800.000 tutsis fueron masacrados a machete durante 100 días, recordando episodios de violencia de décadas anteriores. En cambio, en el caso de Colombia, mi argumento es que Colombia es uno de los países más homogéneos de América Latina, un país eminentemente mestizo. Las poblaciones indígenas son el 1.4% de la población, mayoritariamente católico, no hay conflictos religiosos de envergadura, donde el español es predominante, las 60 lenguas indígenas son habladas por menos del 1% de la población, sin tendencias regionalistas centrífugas. Entonces es muy difícil que en Colombia haya el fenómeno de los conflictos interregionales, interreligiosos, nacionales de otras partes del mundo donde han colapsado los estados. Entonces, digamos, estos son argumentos que yo plantearía contra este tipo de visión. Sin embargo, lo evidente es que Colombia ha sido históricamente a nivel comparativo, un país pobre y débil a nivel institucional.
Primero, Colombia ha sido un país que jamás ha tenido control sobre el territorio. Y la situación de Colombia es enorme, es muy particular, porque las fronteras territoriales de Colombia son de 6.000 kilómetros de extensión. La frontera México-Estados Unidos son 3.000 kilómetros. Es decir, las fronteras territoriales de Colombia son el doble de la frontera México-Estados Unidos. Y Estados Unidos, con toda la tecnología, no ha podido controlar la frontera, que sigue siendo paso de inmigrantes y de drogas y de otros fenómenos. Las fronteras de Colombia son incontrolables. El 80% de las fronteras de Colombia son selváticas. Toda la frontera con Panamá, toda la frontera con Brasil, toda la frontera con Perú, parte de la frontera con Venezuela y parte de la frontera con Ecuador. Entonces, son 6.000 kilómetros de frontera, el doble de la frontera de Estados Unidos-México, y unas fronteras totalmente porosas donde es imposible el control. Es uno de los países más vulnerables en términos de fronteras geográficas, porque son fronteras totalmente selváticas. Hay pocos ejemplos a nivel internacional de fronteras tan porosas como las colombianas. Por otra parte, como todos sabemos, la Universidad de Harvard publicó recientemente un estudio sobre complejidad geográfica, y Colombia es el tercer país más complejo geográficamente del mundo, con Afganistán y un país del centro de Asia, porque no hay ningún país en el mundo que tenga 3 cordilleras simultáneamente, que tenga acceso a 2 mares y que tenga las diferencias regionales que tiene Colombia. Yo nunca me expliqué por qué el Che Guevara se fue para Bolivia. Colombia es el país más complejo geográficamente de América Latina y uno de los más complejos más geográficamente del mundo, donde el control territorial es prácticamente imposible, dado la diversidad de este fenómeno. Y el otro fenómeno de la complejidad geográfica de Colombia, que también es sorprendente, es que es el único país con Brasil, sobre todo Brasilia, pero no el resto de ciudades, donde las grandes ciudades están cerca de zonas de expansión de la frontera agrícola. Cerca de Cali están los Farallones, cerca de Medellín está el Urabá antioqueño, chocuano, cerca de Bogotá, Sumapaz, etc. Zonas de expansión de la frontera agrícola, que son zonas que pueden ser controladas por actores armados y que pueden poner, al ser muy vulnerables, los grandes centros urbanos del país. Entonces, Colombia, por muchos factores, es un país que nunca pudo tener control territorial y que no lo tiene hoy en día, donde se escapa la posibilidad de cualquier tipo de control territorial. Y eso hace que sea un Estado extremadamente débil en términos de control territorial. El segundo fenómeno de Colombia, evidentemente, es que el mayor producto que tuvo Colombia hasta años recientes fue el café, y el café era un producto privado que generaba débiles rentas para el Estado central. En un libro, en el prólogo, Alfonso López Michelsen a la obra, al libro del poder y la gramática del historiador inglés Malcolm Dees, López Michelsen dice algo que me parece muy interesante. Dice: partiendo de estas cifras es como se entiende mejor el destino de los colombianos. Bueno, luchadores incansables, trabajadores de tiempo completo en las más adversas circunstancias, han conseguido sobrevivir sin haberse ganado hasta el presente ninguna lotería, ni la frontera con los Estados Unidos como México, ni el petróleo como Venezuela, ni el turismo en su tiempo como Cuba, ni los cereales, ni el ganado como Argentina y Uruguay, ni la extensión territorial como el Brasil. Todo conspiraba contra la supervivencia del Estado colombiano, que solamente a partir de 1975 comenzó a tener ingresos patrimoniales distintos de la tributación, con el carbón de propiedad del Estado, los superávit del petróleo oficial para exportación y el níquel de Cerro Matoso. Con razón anota Malcolm Dees que por décadas el único patrimonio del Estado colombiano eran las minas de sal. Ha sido la gran transformación de los últimos 20 años, de los 20 años del siglo XX, haber tenido al lado los ingresos tributarios, los ingresos fiscales o patrimoniales de que carecía Colombia. Como todos ustedes saben, Colombia, al comenzar el siglo XX, era el país más pobre de América Latina después de Haití y de Honduras. Colombia en el año 1900 era, insisto, el tercer país más pobre de América Latina por el Producto Bruto Interno después de Haití y Honduras, y eso ha sido una constante del Estado colombiano. Es decir,
yo estoy de acuerdo en el sentido de que el Estado colombiano ha sido débil, y esta debilidad del Estado colombiano ha sido un proceso histórico desde el siglo XIX. Entonces, digamos, desde mi perspectiva personal, yo prefiero retomar la tesis de Paul Ockwitz. Ustedes recuerdan, Paul Ockwitz fue un politólogo norteamericano que publicó un libro sobre la violencia en Colombia en los años 80, que acuñó un término que se llamó el colapso parcial del Estado. La tesis de Paul Ockwitz era que ese Estado débil y precario colombiano sin control territorial había colapsado parcialmente en los años 50 a consecuencia de la violencia. Y mi argumento personal es que este colapso parcial del Estado se reprodujo en el caso colombiano en los años 90. Colombia igual vuelve a colapsar parcialmente en los años 90. ¿Y por qué me parece que el concepto de colapso parcial del Estado es mucho más interesante que el concepto de Estado fallido? Porque el fenómeno colombiano ha sido excepcional. Todos sabemos que Colombia fue el único Estado latinoamericano que tuvo crecimiento positivo desde 1930. Colombia no tuvo ningún milagro económico, como lo tuvieron otros países, pero nunca sufrió una crisis económica. La primera crisis económica que tuvo Colombia de 1930 fue el año 1999 bajo Pastrana, que hubo un decrecimiento de la economía colombiana de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Colombia desde 1930 tuvo un crecimiento permanente, sin milagros económicos, pero también sin crisis económicas. Entonces, es muy difícil hablar de un Estado fallido que tiene una estabilidad macroeconómica excepcional y única a nivel internacional, como es el caso colombiano. Entonces, el concepto de colapso parcial me parece un concepto mucho más adecuado, porque en los años 50 colapsó la justicia, colapsó la capacidad de la seguridad interna, colapsó la Policía Nacional, la Chulavita, colapsaron muchos fenómenos institucionales, pero al mismo tiempo hubo una extraordinaria estabilidad de otras instituciones del Estado. Entonces, Colombia es un caso excepcional donde ciertas instituciones colapsan, pero al mismo tiempo se mantiene una fortaleza de otras instituciones del Estado. Les leo lo que dice Paul Ockwitz. Este derrumbe, este colapso parcial del Estado, dice, en los años 50, se manifestó concretamente durante estos años en la quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales y electorales, en la pérdida de legitimidad del Estado entre grandes sectores de la población y la utilización concomitante de altos grados de represión para lograr la obediencia a las órdenes del Estado, en las contradicciones dentro del aparato armado del Estado que redujeron la efectividad de los altos niveles de represión y finalmente la ausencia física de la administración pública en áreas grandes e importantes del territorio nacional. Parece que Paul Ockwitz estuviera hablando no de los años 50, sino de los años 90. En los años 90 se produjo el mismo fenómeno. Digamos, ¿cómo se expresó en Colombia el colapso parcial del Estado en los años 90? Me parece que a través de 7 indicadores. El primero, las tasas de criminalidad. Como todos sabemos, en 1993, que fue el año tope, se produjeron en Colombia alrededor de 30.000 homicidios. 30.000 homicidios en 1993. Llegamos a tener las ciudades más violentas del mundo. Medellín llegó a tener 350 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Cali, Bogotá, etc. Entonces, primero fueron evidentemente las altísimas tasas de homicidios que eran escandalosas a nivel internacional. En segundo término, el segundo, digamos, indicador del fenómeno fueron el auge inusitado de empresas de vigilancia privada. Las empresas de vigilancia privada llegaron a duplicar el tamaño de la Policía Nacional, una privatización de la vigilancia que es un servicio público. En tercer término, la privatización de la seguridad se acompañó de un colapso de la Policía Nacional en los centros urbanos y de una multiplicación de operaciones de limpieza social de forma administrativa y sistemática para liquidar la delincuencia común en los centros urbanos. Hay un estudio de Álvaro Camacho, el sociólogo, profesor hoy de los Andes, donde Álvaro Camacho demostró cómo en Cali, por ejemplo, la limpieza social, había meses donde se realizaban operativos de limpieza social para bajar la criminalidad de Cali.
y cómo los presos salían de las cárceles cuando habían reincidido muchas veces y eran asesinados a las pocas horas. Y era un sistema administrativo de limpieza social para reducir las tasas de criminalidad. En cuarto término, había un fenómeno evidente que fue la emergencia de los grupos paramilitares. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de todos los estados colapsados, el indicador de colapso institucional, el indicador de colapso institucional, que es el 1.10, en todos los estados colapsados, el 1.10 es altísimo porque evidentemente surgen aparatos privados ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad interna. Y en el caso de Colombia, los grupos paramilitares fueron utilizados sistemáticamente como una herramienta para el control del territorio. De acuerdo con investigaciones recientes, hubo una decisión en Colombia por parte de sectores de las Fuerzas Armadas de una división del trabajo. El ejército se iba para el sur, las FARC, y dejaba el norte, el ELN, para los paramilitares. Una clarísima división del trabajo, dado que la precariedad de la capacidad del Estado para controlar los grupos guerrilleros en los años 90 se debió a la dispersión de la fuerza pública. Entonces hubo una cierta utilización de los grupos paramilitares como herramienta de control territorial y de control de la insurgencia, y eso fue un fenómeno muy claro a finales de los años 90. Hubo un colapso total de las instituciones judiciales. Como ustedes saben, las tasas de impunidad en Colombia para homicidio llegaron a ser del 96%. Solamente el 4% de los homicidios eran resueltos y recibían sanción, sentencia judicial. Una tasa de impunidad del 4%, del 96% es escandalosa a nivel internacional, y evidentemente la impunidad es un incentivo para la criminalidad. Si yo no soy castigado sistemáticamente, pues yo sigo realizando acciones criminales. Entonces, haber llegado a tasas de impunidad del 96% evidentemente era un incentivo para las tasas de criminalidad en el país. Pero por otra parte, tasas de criminalidad de 30.000 homicidios evidentemente generaban lo que los expertos internacionales llaman la hipercriminalidad, porque la criminalidad es como la inflación. Una vez la inflación pasa de 20, 25 puntos por año, se desborda y genera la hiperinflación, como ocurrió en Perú, en Argentina, en Brasil, en los años 90. Lo mismo pasa con la tasa de homicidios. Una vez la tasa de homicidios pasa de cierto umbral, es incontrolable. Cuando un fiscal tiene 300 homicidios, pues el fiscal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué era lo que hacían los fiscales en los años 90 en Colombia? Que los jueces cogían los 20 homicidios que habían generado impacto en la sociedad y se agarraba a investigarlos. Pero desde el principio, desde el momento en que recibía los otros 280 homicidios, los guardaba en los anaqueles y nunca los investigaba porque no tenía capacidad institucional, ni policía judicial, ni capacidad de investigación. Entonces, desde el momento en que se producían homicidios en Colombia, ya había garantía de que 280 de 300 jamás iban a ser investigados. Entonces, hubo un colapso de la justicia y evidentemente hubo un desbordamiento del número de armas en manos de la población civil. Sin embargo, fíjense ustedes, este es un debate sobre si Colombia es un estado fallido, un estado colapsado o no, pero les voy a mostrar los estudios internacionales. En el año 2005, Colombia aparece en el puesto 14 de los estados. Muéstrame, a ver. En el año 2005, estos son los primeros 36 estados, termina en Paraguay. En el año 2006, Colombia pasó al puesto 27, mejoró su situación, y en el año 2007 Colombia pasa al puesto 33. Aquí están un poco el score de Colombia con respecto a los temas que hemos planteado. Bueno, y estos son los indicadores. La pregunta que yo quisiera plantearles a ustedes es si uno puede considerar que ya Colombia
ha superado los años 90 y hoy tenemos, si aceptásemos la idea de un Estado fallido, un Estado en proceso de colapso, si hoy en día tenemos más Estado y más institucionalidad en el año 2007 que en los años 90. Y la segunda pregunta que uno se podría formular es si estamos en proceso de reconstrucción institucional hacia una situación de mayor seguridad nacional y ya los factores que impedían esto en el país hace algunos años se han superado. Y yo les diría que el cuadro es agridulce, hay luces y sombras. Ha habido mejoras en enorme cantidad de indicadores en Colombia y ha habido deterioro igualmente de otros. Ha habido, digamos, mejoras sustanciales en las tasas de criminalidad. Pasamos de 30.000 homicidios en el año 1993 a 17.000 homicidios en el año 2006. Es decir, la tasa de homicidios pasó de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes a 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia dejó de ser el país más violento de América Latina. Hay 3 países que superan a Colombia en tasa de homicidios, que son Guatemala, que tiene 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador y Honduras, que tienen tasas de homicidios superiores a las colombianas. La razón fundamental por la cual estos países tienen tasas de homicidios tan altas es sobre todo por el posconflicto. El posconflicto fue brutal en estas regiones del país, en estas regiones, y la emergencia de las maras, estas bandas traídas de Los Ángeles que han invadido a Centroamérica y que se han convertido, han pasado de bandas juveniles a ser grupos de violencia criminal organizada, tráfico de armas, de drogas, de prostitución, de migrantes, etc., y que están hundiendo en la criminalidad Centroamérica. Las ciudades colombianas pasaron de ser las ciudades más violentas de América Latina y del mundo a ser ciudades de tasas de homicidios relativamente moderadas para América Latina. Hoy en día la ciudad más violenta de Colombia es Cali, y hay 10 ciudades importantes de América Latina por encima de Cali. La ciudad más violenta de América Latina son las centroamericanas, de nuevo Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, San Salvador, pero incluso Caracas tiene en estos momentos 110 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Medellín tiene 36 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Medellín pasó de 350 homicidios por cada 100.000 habitantes por año, 36 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Cali en estos momentos está en 45 y Bogotá en 17. Bogotá en estos momentos tiene una tasa de homicidios más bajita que Washington. Claro que Washington es una ciudad, como ustedes saben, especialmente violenta, pero para darles un ejemplo de cómo han caído las tasas de homicidio de Colombia en forma excepcional, y sobre todo en las grandes ciudades. El segundo indicador de seguridad de Colombia, donde la mejora es extraordinaria, es la tasa de secuestros. Colombia pasó de 3.500 secuestros en el año tope, en el año 2002, a 400 homicidios en el año 2006. El homicidio cayó. Y hoy en día hay 3 países que superan a Colombia por la tasa de homicidio, la tasa de secuestros. El país con más alta tasa de secuestros de América Latina es México, el segundo es Brasil y el tercero, para sorpresa de todos, es Venezuela, que tiene las tasas de secuestro más altas de América Latina. Después de México, Brasil y Colombia está bajando las tasas de secuestros. Tasas de masacres, tasas de esto han disminuido. Digamos, si uno se pusiese a nivel de seguridad, hoy en día Colombia es un país mucho más seguro que evidentemente que hace 10 o 15 años atrás. El otro elemento que uno podría plantearse, la otra variable fundamental, es el tema del desplazamiento de población. Como todos sabemos, Colombia es el tercer país por el número de desplazados, después de Afganistán y Sudán, tercer país en el mundo por el número de desplazados internos, entre 2 y 3 millones de desplazados, y las tasas de desplazamiento siguen siendo extremadamente altas en Colombia. Estamos teniendo en estos momentos alrededor de 200.000 desplazados por año, que es una de las tasas más altas del mundo. Y este fenómeno del desplazamiento de población sigue siendo brutal y una muestra de inseguridad del país. Los otros indicadores que son muy importantes
para mirar el fenómeno colombiano es el desplazamiento de población hacia el exterior. Colombia sigue siendo un país de fuga de población hacia el exterior en forma muy significativa. Entonces digamos que es bastante la mirada es agridulce, insisto, con luces y sombras. Yo quisiera terminar simplemente como, dado que tengo un cargo oficial, mirar un poco las perspectivas de Colombia hacia el futuro, si es posible que haya mejorías o deterioro. La primera pregunta que uno se podría formular es, los grupos paramilitares, ¿qué ha pasado? Y si el desmonte de los grupos paramilitares es un factor de seguridad o inseguridad. Como ustedes saben, se desmovilizaron 32.500 hombres de los grupos paramilitares, pero el 4% de los desmovilizados se han reciclado en la vida criminal y tenemos en este momento 23 bandas criminales compuestas de alrededor de 3.000 personas. Entonces, digamos que hemos tenido un éxito relativo porque el 96% de los desmovilizados continúan en programas de reinserción a la vida civil, pero el 4% se han reciclado en la vida criminal. Y este es un factor de inseguridad futura, porque la experiencia internacional muestra que entre el 5 y el 15% de los desmovilizados en las guerras civiles se reciclan en la vida criminal, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en otras experiencias internacionales. Y aquí yo les quiero comentar, el principal fracaso que hemos tenido han sido los mandos medios. Hemos tenido éxito con los mandos superiores, la casi totalidad de los jefes paramilitares están en la cárcel, salvo Martín Llano y los hermanos Múnera Mejía, pero el resto de los jefes paramilitares están en la cárcel porque tenían un incentivo para acogerse a la ley de justicia y paz, que era evitar ser extraditados a Washington, cumpliendo penas entre 5 y 8 años en el caso colombiano, en el marco de la ley de justicia y paz. Y tuvimos un éxito importante con los soldados de base, cuyo incentivo era regresar a su familia, un salario mínimo durante 2 años, ingreso al CISBEN, cursos en el SENA o en el sistema educativo. Pero el gran fracaso que tuvimos en Colombia fueron los mandos medios, porque los mandos medios no estaban solicitados en extradición a Washington, y a su turno un curso de cocina en el SENA no era muy atractivo para estos mandos medios que ganaban 4 o 5 millones de pesos, que saben armar ejércitos, bandas criminales. Entonces, muy buena parte de los grupos criminales emergentes que está sufriendo Colombia están compuestos por los mandos medios de los grupos paramilitares, que ha sido, digamos, el gran fracaso de Colombia, pero que ha sido el fracaso en general de todos los posconflictos después de las guerras civiles, donde los de arriba tienen incentivos, los de abajo tienen incentivos, pero los medios no tienen los mismos incentivos. Y entonces ahí hay un primer factor que puede ser muy preocupante para Colombia en los próximos años: la emergencia de bandas criminales, los mandos medios ligados sobre todo al tráfico de drogas. El segundo tema, digamos, que puede afectar a Colombia en los próximos tiempos es la persistencia del conflicto con el ELN y las FARC. Aquí tenemos un tema extremadamente complejo que discutíamos con algunos de los profesores de filosofía ahorita, y es que el tema que tenemos muy difícil con el ELN y con las FARC es que desde la creación de la Corte Penal Internacional de La Haya en el año 2002, donde ya tenemos una jurisdicción penal internacional para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional de La Haya, ustedes saben que el fiscal Luis Moreno Campo, argentino, que es el fiscal desde el año 2002, visitó a Colombia hace 15 días, y el fiscal Luis Moreno Campo dijo 2 cosas tremendas para Colombia. Dijo, primero, la Corte Penal Internacional no juzga ideologías, juzga delitos. Es decir, para la Corte Penal Internacional no hay diferencia entre delincuentes comunes y delincuentes políticos. Las FARC y el ELN van a ser juzgados por sus delitos y no por sus motivaciones. Sus motivaciones pueden ser nobles, pero si los delitos son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no pueden ser, segundo, objetos de amnistía e indulto. Entonces Colombia tiene un desafío gigantesco hacia el futuro, y es cómo lograr la paz con el ELN y las FARC aplicando justicia. El ELN va a firmar un acuerdo de paz en La Habana, inmediatamente coge un avión para La Picota en Bogotá,
el incentivo de la política, que es el incentivo de los grupos guerrilleros de izquierda, el M-19, el EPL, el FMLN en El Salvador, la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, etc. El incentivo de la izquierda, que es transitar de las armas a la política, se acabó con la declaración de la Corte Penal Internacional, porque ya los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía e indulto. Y crímenes de lesa humanidad son minas antipersonales, son pipas de gas que afectan a la población civil, son toma de rehenes, Ingrid Betancourt, son secuestro, son todas las actividades que hace la guerrilla colombiana. Entonces, uno de los grandes dilemas que tenemos para tener un país más seguro en Colombia hacia el futuro es cómo vamos a enfrentar el tema del ELN y de las FARC en procesos de paz en el futuro. Digamos, mi argumento es que los colombianos hemos avanzado significativamente con la desmovilización de los grupos paramilitares, a pesar de este fenómeno de las bandas criminales emergentes que mencionaba, pero resolver el conflicto con las FARC y el ELN para alcanzar una mayor seguridad futura implica enormes dilemas que vamos a tener que discutir los colombianos en los próximos meses. Les pongo, digamos, desde mi caso personal. A mí, como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, me toca el tema de las víctimas. Y evidentemente las víctimas del conflicto están presentes exigiendo derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y entonces, cuando yo me reúno con el ELN, recientemente con Galán, y voy a ir próximamente a Caracas a una reunión con el COSE, cuando yo me reúno con el ELN, yo les planteo, señores, el tema de la guerrilla es un tema muy complejo, porque yo no puedo plantear víctimas de primera y víctimas de segunda, las víctimas de los paramilitares con derecho a verdad, justicia y reparación, y las víctimas de la guerrilla sin ese tipo de derechos. Entonces hay un gran dilema de cómo vamos a lograr la paz en Colombia. Ese es un dilema que no solamente tenemos los colombianos. Recientemente en Nuremberg, Naciones Unidas organizó un seminario internacional y la pregunta central era: ¿cómo van a lograr la paz aplicando justicia los países que no lograron firmar sus acuerdos de paz en los años 90? ¿Cómo van a lograr la paz en Uganda, en Sri Lanka, en Afganistán, en Somalia, en Sudán, en Colombia, cuando ya no existe el incentivo de la ley de amnistía e indulto? Cuando ya no podemos amnistiar como amnistiamos al M-19, o amnistiamos al FMLN, o amnistiamos a la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, o se amnistió a los militares argentinos o a los militares, cuando ya el incentivo de la amnistía y el indulto no existe como política de transición hacia el posconflicto. Y hoy en día en el mundo hay que aplicar justicia para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Yo les digo que el mundo cambió y hoy hacer la paz es infinitamente más complejo que 10 o 15 años atrás. Entonces, desde mi perspectiva, Colombia sigue siendo un estado, como demuestran estos gráficos, un estado con enormes problemas de seguridad, interna. Sigue siendo un problema un estado, para usar los términos de la literatura actual, semicolapsado en indicadores muy grandes. Y yo veo poco perspectiva de que esto cambie a mediano plazo, dado las dificultades de lograr paces hoy en el mundo. Yo no sé cómo vamos a hacer la paz con el ELN y con las FARC. Yo no lo sé. Es el gran dilema de los colombianos para lograr finalizar el conflicto y comenzar a reconstruir el Estado Nacional en Colombia. Si quieren, discutimos estos temas y discutimos sobre todo algunas de las políticas que se están implementando en Colombia hoy para pasar de un estado semicolapsado a un estado donde ocupemos un ranking más adecuado a nivel internacional en seguridad interna. ¿Qué podríamos como políticas implementar? Que es el tema que hoy en día me corresponde como funcionario público. No sé, qué dudas, preguntas tengan ustedes. Antes de seguir la discusión, si quieren pasar a tomar un café y el reviso de la asistencia. ¿Sí? O hacemos las preguntas y luego nos tomamos el café. Es que yo tengo un viaje, más tarde tengo que irme para el aeropuerto.
siguiente. Pues dentro de la definición de Estado colapsado, pues, los ejemplos que usted nos da, sobre todo Yugoslavia, pues ahí más que colapsar por problemas de índole casi semejante a la nuestra, porque son casi países de la misma raza, el mismo tronco común que son los eslavos. Son países que tienen casi un idioma común, que es el eslavo antiguo. La diferencia estaría entre los dos credos religiosos. Los ortodoxos por un lado, los católicos por otro, y una minoría de esa parte serían los islámicos. Uno ve que allí se movían otros intereses. En el caso concreto de Colombia, usted ha nombrado algunas variables que han permitido la existencia del Estado semicolapsado. Y uno se pone a mirar históricamente, y Colombia es un Estado semicolapsado desde la independencia. La forma como se hizo la independencia, aquí no hubo una transición directa de un Estado colonial a la construcción de un Estado nacional. Uno ve que simplemente las élites no siguieron obedeciendo a la metrópoli española, que se tomaron el poder sencillamente, incluso no querían ni la independencia. Y hay una variable modernamente que a usted se le olvidó mencionar, y es el narcotráfico, en el cual cayeron esas mismas élites. Para nadie es un secreto, en los años 94 o 95, de desarrollo con Steiner a la cabeza, daba un informe de cómo el Producto Interno Bruto de los años 80 y 90, sobre todo el 80, casi el 90% del Producto Interno Bruto era debido al narcotráfico, a esa plática que nos entraba por la ventanilla siniestra legal de Alfonso López y por los demás negocios que el mismo Estado permitía. Tampoco nos olvidamos que en el gobierno de Belisario Betancourt se legalizaron dinero, según informes de Steiner de desarrollo, del orden de más de 100.000 millones de pesos de la época, y permitieron que algunas industrias, sobre todo la textil, saliera adelante. Entonces, doctor, el narcotráfico es un punto clave en la decisión del Estado fallido o semifallido que se presenta. Cuando las élites entran al narcotráfico, ¿qué sucede? La manera fácil de entrar, no solamente las élites, casi todas las instituciones claves del Estado, como el ejército, la policía, todos entraron. Ahorita los padres están denunciando eso. No, yo quisiera plantearle esto. Digamos, el argumento de Paul Ockwitz es que un Estado tan débil y precario como el colombiano, históricamente, frente a desafíos como fue la guerra civil liberal conservadora en los 50, o la emergencia de grupos guerrilleros y paramilitares muy poderosos ligados al narcotráfico, muchos de ellos en los años 90, llevan a un colapso parcial del Estado en seguridad, en capacidad de control territorial. Pero, digamos, lo que ha impedido que Colombia se convierta en un Estado totalmente fallido ha sido la extraordinaria estabilidad macroeconómica. Es el argumento, digamos, pero yo quisiera, con respecto al tema del narcotráfico, plantear lo siguiente. La verdad fue que el narcotráfico llegó a ser alrededor de 4 puntos del Producto Bruto Interno, en el caso colombiano, por ser una economía ya tan diversificada. Pero el narcotráfico se convirtió en el combustible de la guerra, porque lo que ocurrió en los años 90 fue que los grupos armados durante la Guerra Fría eran alimentados por Washington o Moscú en el marco de la confrontación este-oeste. Pero en los años 90 solamente sobrevivieron aquellos actores armados que tenían control de recursos estratégicos, la amapola en Afganistán, la madera en Camboya, las maderas finas, los diamantes en Sierra Leona, en Angola, la coca en Colombia, y evidentemente que el narcotráfico fue el combustible de la guerra del conflicto colombiano en los años 90 fundamentalmente.
Hay un dato que es muy interesante, que está incidiendo muy positivamente en Colombia, y es que colapsó la economía de la droga colombiana. Colapsó por esto, porque Colombia perdió el control de los eslabones más productivos de la cadena de la droga. Como ustedes saben, el campesino que produce coca se queda con el 1%, el campesino que transforma la hoja de coca en pasta de coca se queda con el 5%, el que transforma la hoja de coca en coca, la pasta de coca en cocaína, se queda con el 10% del negocio. El que le entrega la droga a las mafias internacionales se queda con otro porcentaje, pero el 75-80% de los ingresos se quedan entre el que lleva la droga hasta el mercado de Europa o Estados Unidos y el que lo reparte en las calles de Los Ángeles o Nueva York. Colombia en estos momentos perdió los dos eslabones más productivos de la cadena, porque nosotros le entregamos la droga a la mafia mexicana en el Pacífico o en el Atlántico y a la mafia brasilera o rusa en la frontera con Venezuela o Brasil. Y son las mafias las que introducen la droga al mercado norteamericano y europeo. Colombia tenía alrededor de 4.000 millones de dólares de ingresos de cocaína y ahorita está teniendo solamente 850 millones de dólares de ingresos de la droga. Entonces hay un colapso de las economías de guerra en Colombia. Colapsó la economía de guerra para los paramilitares y está colapsando la economía de guerra para las FARC. Las FARC están perdiendo buena parte de sus ingresos porque está colapsando la economía de la droga en Colombia, porque ya las mafias colombianas perdieron el control de las eslabones más rentables del mercado internacional. Yo creo que uno de los factores que puede incidir en el caso colombiano en el fin del conflicto es el colapso de las economías de guerra, que son fundamentales cuando ya no existen apoyos internacionales para sostener los conflictos. Digamos que la buena noticia para Colombia es que están colapsando las economías de guerra.